levanten la mano. Muchos. ¿Y los otros de qué área son? Educación. Educación. Perfecto. Bueno, me imagino que más allá de las áreas, hay áreas en las que en general se tiene que escribir más que en otras, ¿no es cierto? Pero en general, todos nos enfrentamos a revisar el trabajo de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Y a tener que retroalimentarlo. Y yo les quiero contar, partir esta presentación con una experiencia que tuve ahora recientemente, en donde me encontré con el siguiente texto. Dice: respecto al tema, queda mucho aún por discutir, pero es importante siempre escuchar ambos lados de la historia y no olvidar que a veces las palabras más sabias provienen de aquellos que menos nos lo imaginamos. Así lo ha dejado suficientemente claro un niño sirio de tan solo 13 años, quien le dijo a la policía húngara: solo detengan la guerra y nosotros no querremos venir a Europa. Esto es, señoras y señores, la única forma de acabar con la crisis. Yo dije, Dios mío santo, ¿qué esto es, señoras y señores? ¿Qué pasa aquí con el estilo académico? ¿No es cierto? O sea, es una locución más bien oral que no tiene relación con el estilo que aquí se propicia y que es el aceptado finalmente, ¿cierto? Y también me encontré, por ejemplo, con esto que es probable que también sea frecuente en el texto de sus estudiantes, una cita, ¿cierto?, puesta como de forma desintegrada con respecto al resto del texto. Es decir, ponen la cita entre comillas, ¿no es cierto?, ponen la referencia, muy bien, ¿no es cierto?, para el estudiante, pero esa idea, esa idea no está integrada al resto del texto. Es decir, hay un problema con la integración de la cita. Ahora, la pregunta que cae aquí de cajón ¿es este un problema de los estudiantes? ¿Es algo que ellos deberían traer de instancias de educación previa, ¿no es cierto? Este manejo del estilo académico, del trabajo, de la intertextualidad. Bueno, en ese contexto, ¿cierto?, nosotros venimos a contarles los resultados de un estudio, pero enfocado a algo que les pueda servir a ustedes, ¿no es cierto?, que son los programas, o sea, los aportes que desde la experiencia de los estudiantes tiene un curso del programa de lectura y escritura académicas para su trayectoria académica y específicamente para su inserción académica. En conjunto con Soledad. Bueno, entonces, ¿qué vimos nosotros? Indagamos un poco en el proceso de inserción académica de los estudiantes, es decir, qué pasa cuando entran a la universidad y se enfrentan a distintos desafíos, qué lugar tiene en ese proceso el enfrentarse a una nueva forma de escribir y qué facilitadores tienen o ellos detectan en esta institución para poder apropiarse de ese estilo y ver también qué era lo novedoso de escribir en este contexto, ¿ya? Para eso hicimos una investigación muy cualitativa desde el enfoque de la socioconstructivista y desde la teoría empíricamente fundada, y entrevistamos a 5 estudiantes de talento e inclusión que habían ingresado el año 2014. Por ende, la idea de que tuvieran como una idea ya retrospectiva de cómo había sido su proceso de inserción. Y en ese contexto nos encontramos como primer punto con una cosa que para nosotros nos llamó mucho la atención, aunque la teníamos, era fácil de intuir, hay literatura al respecto, pero escuchar de sus bocas cuál era la vivencia que tenían al ingresar a la universidad fue algo para nosotros novedoso. Ellos describieron el ingresar a la universidad como una vivencia de extremo choque, de choque. Este es un código que apareció a partir de sus palabras. ¿Por qué? Por este cambio del colegio a la universidad. Ese choque tenía 3 principales como factores que influían. En primer lugar, enfrentarse a una exigencia académica que no les era familiar. Estamos hablando de estudiantes de excelencia en su contexto, no estudiantes flojos, estudiantes de excelencia. Por ejemplo, decía, si yo hacía esto en el colegio, pero no era así en el colegio, o sea, ahora tenéis que estudiar, tenéis que ser metódico, tenéis que ser tal y tal así. Entonces, como más que todo, ese es el cambio de la seriedad que se le empieza a tomar al asunto. Tenemos mayor exigencia acá. La percepción de desventaja en el conocimiento frente a otros estudiantes. Nuevamente, este no es un tema menor, porque ellos son estudiantes de excelencia en sus contextos. Por ende, al enfrentarse a otros estudiantes de excelencia, empiezan a darse cuenta de cuáles son sus límites algunas veces y cuáles son sus fortalezas.
uno decía, quizás yo no tengo el conocimiento necesario para ingresar a esta universidad debido a la distinta contingencia que existe entre alumnos de esta universidad. Obviamente ese testimonio también está marcado por una percepción de diferencias socioeconómicos, ¿no es cierto?, de diferentes calidades educativas involucradas en esa estratificación, etc. Y como tercer punto, a nosotros nos llamó muchísimo la atención que, tal como estos elementos eran muy potentes en su experiencia de choque, estaba también el enfrentarse a una nueva forma de escribir. Ese era un tercer elemento potente en este choque. Sí, dice, porque es muy distinto a cómo uno en el colegio igual está acostumbrado mucho a chamullar o a escribir ya cosas. Los gerundios, ya uno escribía mucho eso y rellenaba mucho con eso. Po. Ahora no, ahora ya no se hace así. Se hace de tal manera y así se hace en todo. O sea, en todo ya basta de chamullar. Ahora tomarle seriedad al asunto y todo lo que uno dice buscarlo. Entonces yo ahora me acostumbré a eso. Es decir, y aquí estoy guardando el pase a Soledad, nosotros tendemos a pensar, ¿no es cierto?, que los estudiantes deben escribir de la manera que nosotros queremos que escriban desde que ingresan a la universidad. Acá tenemos evidencia real de que hay cierta novedad en la escritura para ellos. En el fondo, el ingreso a la universidad aparece, perdón, ¿es ahí? Sí. Y acá. En el fondo, el ingreso a la universidad aparece efectivamente como un choque, pero también ellos se enfrentan como parte de este choque a una manera distinta de escribir. Es decir, ellos comienzan a familiarizarse con una forma de escribir que les era totalmente nueva, desconocida y distinta de lo que ellos estaban acostumbrados en el colegio. Entonces, en esta investigación a partir de las entrevistas, nosotros les preguntamos de alguna manera en qué aspecto se veía esa novedad. Y acá hay algunas de las respuestas. Por ejemplo, uno decía, todo lo que uno dice hay que buscarlo, pensando en que hay que respaldarlo, ¿cierto?, con una fuente. Tengo que tener algún respaldo, si no, no es objetivo, así de simple. Entonces, una de las primeras cosas que a ellos les parece novedosa, distinta, es el hecho de que lo que yo digo tengo que respaldarlo con una fuente científica. Y eso está relacionado con el segundo punto. Fíjense en este testimonio. Lo más importante es tener cuidado con las afirmaciones subjetivas. Sobre todo en la universidad, uno no puede dar afirmación que igual, aunque provenga de uno y uno cree que es así, no tiene que ser subjetiva. Son dos elementos que están bastante relacionados. Y una cosa que llama bastante la atención es que los estudiantes tienen una percepción de que lo subjetivo no es tan valorado en el ámbito académico. Es decir, ellos tienen que de alguna manera moderar la forma en que ellos aparecen como autores diciendo su propia opinión, estableciendo valoraciones o juicios respecto de lo que leen. Y ahí hay un tema que es bien interesante porque hay una tensión en el fondo entre esta necesidad de tener que utilizar las voces de otros autores y a la vez tener una voz propia. Y en este sentido yo creo que acá hay un punto que es bien relevante para nosotros como docentes, es decir, sería excelente que nosotros podamos, por ejemplo, aclarar hasta qué punto queremos que ellos den su opinión y de qué manera. O si queremos que se mantengan totalmente neutrales y simplemente hagan referencia a los textos de otros. Ahí hay que tener claro que eso es algo que cuesta a los estudiantes. Hay una tensión ahí entre tener una voz propia y las voces de otros autores que todavía resulta bastante dificultoso de resolver. Y que probablemente a uno le puede haber pasado en su experiencia universitaria también. Otro testimonio importante dice lo siguiente: en el colegio era como, lo dijo tal persona y lo saqué de esta parte y era como, ya estaba listo. Y acá no, hay que seguir los pasos de la página, el año, el nombre, la revista, el artículo. Eso, en el fondo, es mecanismos de citación, ¿cierto? El estudiante, en su experiencia escolar, si tiene la idea de que debe referir a los autores que ocupa diciendo, bueno, lo dijo Juan, lo dijo Pérez, etc., pero no tiene incorporado el que eso hay que hacerlo con una norma que tiene ciertas convenciones, que tiene ciertas reglas y modos de operar. Y esas normas se llaman APA, se llaman ISO, Vancouver y, no sé, las que se utilizan en sus disciplinas. Pero fíjense que para los estudiantes
algo que puede ser muy sencillo para nosotros, ¿cierto? Resulta bastante novedoso y complejo, el tema de tener que usar mecanismos de citación. Otro testimonio, sea más allá de que agrade leerlo, tiene también que ser bien escrito, o sea, ya formalidad. Lo mismo de siempre, como más formalidad, más seriedad al tema, ya no chamullo, porque igual hay hartas palabras que uno las usa como chamullo. De ahí está el punto un poco de la escritura, el estilo más académico, y los estudiantes en el fondo perciben que esta nueva escritura les pide menos rellenar, menos decoración, y que fíjense que era algo que se oponía a lo que les piden en el colegio. En el colegio, mientras más decorado, más bla bla, parece que eso era como valorado en la clase de lenguaje. Y llegan acá, y precisamente lo que antes era valorado, ahora resulta que no. Estos son los elementos que encontramos en síntesis: necesidad de respaldar lo que uno dice con fuentes, evitar valoraciones subjetivas, necesidad de utilizar una norma de citación y necesidad de escribir en un estilo más formal, serio y sin chamullo. Pero además nosotros encontramos algunos facilitadores desde la percepción de los mismos estudiantes. Uno es el apoyo entre pares. Ellos valoraban la posibilidad de interactuar con otros, por ejemplo, pasarle el texto a un compañero para que le haga comentarios, como un facilitador para poder navegar en esta forma de escribir que es nueva. Otro elemento identificado como facilitador, fíjense que fue la retroalimentación de los estudiantes, de los profesores. Pero no cualquier retroalimentación, es decir, ellos decían, bueno, cuando te entregan un 5 o un 3 eso no te dice mucho, pero sí cuando te explican en qué uno se equivocó y qué hizo bien. En ese sentido, nosotros como docentes tenemos un rol fundamental en apoyar a los estudiantes en esta inserción y en este choque con esta manera de escribir que es totalmente nueva. Y finalmente, modelos de texto. Los estudiantes identificaban que cuando en un curso, y fíjense que es algo bien simple de hacer, les entregaban un texto de un año anterior, que estaba bien resuelto, un texto que tenía una buena nota, ¿cierto? Eso les servía mucho como para tener una meta clara, como para saber, bueno, tengo la instrucción, ¿cierto? Pero además tengo en concreto una bajada de esa instrucción que me puede servir como una meta y para tener claro como hacia dónde yo tengo que avanzar. Entonces, la pregunta, ahí no se veía, pero es ¿qué podemos hacer nosotros en vista de toda esta información que recopilamos? Y quisimos dar como 3 consejos clave. Uno, generar instancias de apoyo entre pares. Fíjense en este testimonio, cuando amigos me leen para que me corrijan o algo, indicando eso como facilitador, ¿cierto? Entonces, antes de que los estudiantes entreguen su trabajo final, generar una instancia, por ejemplo, en la clase, en que con una pequeña guía o checklist o incluso la misma rúbrica o pauta que utilizamos para evaluar, ellos puedan intercambiar sus textos, revisarse y hacerse comentarios. Ya ese solo ejercicio, según lo que nosotros recabamos acá, podría ser bastante útil para que los estudiantes se enfrenten de mejor manera a esas tareas de escritura que les solicitamos en los cursos. 2. Entregar retroalimentación orientada al aprendizaje. Acá fíjense que un estudiante dice, la retroalimentación yo encuentro que sirve mucho, no sirve el 7 o el 3, pero cuando no te ponen en qué fallaste o qué hiciste, en el fondo eso no sirve. Y en este sentido, la invitación es a utilizar una retroalimentación que esté orientada a explicar un poco en qué falló el alumno y en qué no. Y en este sentido, la invitación es la siguiente: cuando uno, pensando sobre todo en escritura, cuando uno se encuentra con un párrafo que no entiende para nada, en vez de poner el signo de interrogación, o en vez de poner redacción y muchas exclamaciones, detengámonos un segundito más y preguntémonos, bueno, ¿qué es lo que hace que este párrafo no se entienda? A veces no vamos a tener la respuesta. Y ahí, bueno, podremos quedarnos con la interrogación, ¿cierto? Pero muchas veces sí vamos a tener la respuesta. Y vamos a poder decirle al alumno, claro, faltó relacionar la idea anterior con la que sigue. O, qué sé yo, escribiste una oración demasiado extensa que no acaba nunca y que resultaba muy difícil de seguir. Ahí la idea es que ojalá nosotros nos podamos detener un poco más para dar más pistas al estudiante de cómo puede resolver un texto que está incoherente, está, no sé, tiene algunos problemas de redacción que uno no entiende, etc. Demorarse solo un poquito más. Y por último, entregar modelos de escritura. Esto en base a, por ejemplo, el comentario de un estudiante que hace referencia a la entrega de un informe en que se les pasó un ejemplo de un texto de un año anterior.
Y esto, la verdad que yo diría que es una de las estrategias más sencillas de utilizar. Simplemente pasar un modelo de texto ya podría ser una ayuda importante para nuestros alumnos. Finalmente, nosotros quisimos evaluar el aporte de un curso particular del programa de lectura y escritura académicas a la inserción académica, pero lo interesante, y por eso la relevancia de venir a mostrarlo acá, es que no solo el programa tenía un efecto positivo en la inserción, desde el punto de vista de los estudiantes, sino que también habían otros elementos, y uno de esos elementos tiene que ver con los docentes, con cómo los docentes son capaces de apoyar a los estudiantes, de dar retroalimentación, de promover la interacción entre pares. Entonces, el desafío acá es que no solamente el programa de lectura y escritura, sino que todos los docentes podamos aportar con pequeños ejercicios, ¿cierto?, a que los estudiantes finalmente tengan una mejor inserción académica y que puedan familiarizarse de la manera menos traumática posible con estas nuevas formas de escribir propias de la universidad. Muchas gracias.